Dios bendiga. Es un gusto pues estar con ustedes en esta hora. Hoy ha sido un día de mucha fiesta y mucha alegría, ¿verdad? Ha sido un día donde han ocurrido cosas muy interesantes y muy grandiosas, como ver nacer las almas para la gloria de nuestro Salvador. Su nombre sea alabado, y que estas personas que hoy entregaron su vida a nuestro Señor puedan seguir avanzando para la gloria de su santo nombre. Amén. Quiero invitarles antes de comenzar para que nos pongamos de rodillas y tengamos una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a poner de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has regalado, por habernos, Señor, llamado a tu luz admirable y por darnos la oportunidad, Señor, y el gozo de ver estas almas nacer para la gloria de tu santo nombre. Ilumina sus senderos y sus corazones, Señor. Transfórmalos a tu semejanza. Y que pronto, juntos como estamos hasta este momento, Señor, podamos verte venir en gloria y majestad. Si te hemos ofendido, Señor, en pensamiento, en palabra, en acción, perdónenos. Y ayúdenos, Señor, a ser semejantes a usted y a reflejar su imagen preciosa a un mundo que perece. Prepare, Señor, nuestros corazones para escuchar su santa palabra y tome, Señor, el control de este humilde siervo y pronuncie, Señor, las palabras de vida que sean para vida conforme a su voluntad. Amén. En nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. 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 Muy bien, hermanos, hemos venido viendo a través de estos días la guerra más recia que se pelea en este tiempo, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que la guerra más terrible en este episodio de la vida se pelea por la mente de cada uno de nosotros. Nos hemos dado cuenta pues que es imposible, sin una correcta manera de pensar, el adorar a Dios, ya que dice la mensajera que es la mente la que adora a Dios. Y como veíamos esta mañana, según Hebreos dice que el Señor quiere poner su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito en esta tarde el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y para comenzar, vamos a leer esta matutina que se llama Maranata. El Señor viene, página 31. Fíjense lo que dice, qué interesante esta parte. Estudiemos Daniel y Apocalipsis, dice, 22 de enero. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. No un mensaje que adormezca. No un mensaje que nos haga sentir cómodos con nuestra forma de adoración actual. Sino que ha de darse un mensaje que despierte al mundo cristiano. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo entero. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha
fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos. Amén. Amén. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Esto es sumamente interesante, hermanos, al contemplar lo que estamos viendo hoy alrededor del mundo. Miren lo que dice: todo elemento de poder está por ser puesto, ¿qué? En acción. La historia pasada, ¿qué pasará? Se repetirá. No perdamos eso de vista. La historia pasada, se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Los ángeles anhelan contemplar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas y conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente, ¿qué cosa? Nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado, ¿qué cosa? Las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Nosotros conocemos que estamos ¿en dónde? En los últimos días. ¿Y qué nos hace pensar que estamos en los últimos días? Las señales que están escritas en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Amén. Gloria al Señor por esa palabra tan preciosa dada a nosotros en el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, y vamos a estar repasando hoy el capítulo número 13, ¿ok? A ver si me acompañan allí. ¿Tienen sus Biblias? Abran sus Biblias, hermano, abran sus Biblias. ¿Ok? Muy bien. Apocalipsis, capítulo número 13. Vamos a leer a partir del versículo número 1 y vamos a leer el versículo número 2. Hay muchos detalles que por cuestión de tiempo no voy a poder explicarlos, pero que hay muchos que ya la mayoría los conocemos, ya los hemos estudiado durante mucho tiempo, ¿ok? Versículo 1 y versículo 2 dice: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, ¿y qué? Y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, ¿y qué cosa? Grande autoridad. Nosotros conocemos muy bien ya estos pasajes y sabemos que cuando nos llama la atención a esta mezcla de oso, leopardo, de león y dice que el dragón le dio su autoridad, es porque tiene una mezcla de todos los reinos anteriores, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En este caso nos está hablando de Roma imperial y Roma papal. Vamos al versículo 3. Y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. Y su herida de muerte ¿fue qué? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra. ¿En pos de qué? En pos de la bestia. Toda la tierra se ha maravillado actualmente en pos de la bestia. Y nosotros vemos cómo la bestia va de un lugar a otro moviéndose, va de un lugar a otro moviéndose, y toda la tierra se maravilla en pos de la bestia, cuya herida de muerte fue ¿qué? Fue sanada. Toda la tierra se maravilló pues en pos de la bestia. Comentando este pasaje, el conflicto de los siglos, en la página 270 nos dice lo siguiente: los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Este tiempo fue, hermano, el tiempo que comienza desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, donde es o comienza a sanar la herida de muerte que le fue infringida a la bestia por parte del ejército francés, ¿verdad? En dicha fecha, dice, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Nosotros ya sabemos pues que el cumplimiento profético de esto fue a mano del ejército francés, más explícitamente del general Berthier, que estaba bajo mando de Napoleón. Y Napoleón mandó a capturar a el Papa, y el Papa fue llevado en exilio a la tierra de Francia, y allí murió en el destierro. Y eso se conoce pues en el tiempo como la herida de muerte que fue propiciada al papado. Dice, a pesar de haberse elegido un nuevo papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y el poderío que antes tuviera. Entonces allí, en esta explicación, se cumple el versículo número 3, cuando nos dice que la cabeza estaba como herida de muerte. Allí se cumple en el tiempo esta profecía. Pero vamos a continuar un poco porque me interesa llegar al final, que es la parte donde me quiero centrar. Vamos al versículo 4. Y fíjense en el comienzo de este versículo, es sumamente interesante. El comienzo del versículo dice, ¿y qué hicieron? Y adoraron. Vamos otra vez al 3. Fíjense, y vi una de las cabezas como herida de muerte. Y su herida de muerte fue ¿qué? Sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y después de que la tierra se maravilla en pos de la bestia, el versículo 4 dice que la tierra, ¿qué hizo? Adoró. Y esta mañana veíamos con qué se adora. Con la mente es como se adora. Entonces aquí la palabra nos está mostrando un sistema político, un sistema de cosas que iba a gobernar al mundo en el último tiempo, en los últimos días, e iba a hacer que cada una de las personas que en él moraran, adoraran. Pero fíjense que es interesante lo que sigue diciendo.
Dice que el mundo entero adoró ¿a quién? No, a la bestia no. ¿A quién adoró? Al dragón. ¿Quién es el dragón? ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba hace unos días? Que dice David Spangler. Dice, todo el que pretenda entrar en el nuevo orden mundial deberá adorar o tener iniciación luciferina. Hacia allá está llevando Satanás al mundo, hermano, a plasmar en su mente un estado de cosas por medio del cual el maligno sea adorado y que saque a Dios de la escena. ¿Saben ustedes que esa es precisamente la consigna? Si me acompañan un momentico al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 8, libro de Ezequiel capítulo 8, versículo número 6. El libro de Ezequiel capítulo 8, versículo número 6 nos da el porqué de las abominaciones de los últimos días. Y fíjense qué interesante lo que dice. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué cosa? Alejarme de mi santuario. ¿Y cuál es el santuario del Señor? Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente. Allí es donde el Señor en el nuevo pacto quiere grabar su santa ley. Según Hebreos capítulo 8 y capítulo 10. Entonces la táctica del maligno es llevar al mundo, arrinconarlo por medio de un estado de cosas para que el mundo entero se maraville en pos de la bestia y para que termine adorando al dragón. Pues vamos a Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué es lo que está haciendo el maligno? ¿Cuál es su fin? El libro El conflicto de los siglos, en el capítulo llamado El tiempo de angustia, en la página 608 de mi libro, dice de la siguiente manera: pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que está haciendo el maligno, hermanos? Arrinconando al mundo entero por medio de un estado de cosas para unirlos, montarlos en el tren que va en contra de la voluntad de Dios y que al fin terminen adorando a Lucifer y por ende sean destruidos en la venida de nuestro Padre Celestial. Noten ustedes lo que sigue diciendo. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Fíjense ustedes qué interesante. Mientras el Señor le dijo a su pueblo en 1901 que la obra que iba a dar resultado en los últimos días, ¿cuál era la obra? La obra médico-misionera. Ese fue el relato, ese fue el mandato que el Señor nos dio en 1901 a nosotros. Nos dijo muy pronto, están en evento de los últimos días, la obra ministerial desaparecerá. Y lo único que dará resultado será ¿qué? La obra médico-misionera. Pero como el profeso pueblo de Dios no ha querido avanzar conforme a esa luz, entonces el maligno ahora viene y se apropia del mensaje del Señor y pretende llevar adelante la obra, pero para perjuicio del pueblo.
Y déjenme ponerles un ejemplo solamente para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy hablando. El Señor a nosotros en 1863 nos dejó un mensaje precioso. ¿Quién me dice cuál fue el mensaje? ¿La reforma por salud? La reforma por salud. Y el Señor dice que nosotros deberíamos de tener en las ciudades, ¿qué cosa? Restaurantes. Pero como nosotros no quisimos avanzar, entonces ahora los de la nueva era cogieron el mensaje y ellos son los dueños de los restaurantes. ¡Qué falacia! ¡Qué terrible! Y ahora el conflicto de los siglos nos dice que estos entes que surgirán, dice, reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo, y ellos, esos entes, harán curaciones milagrosas. Y el mundo entero va a ir en pos de ellos. El mundo necesita sanidad, hermano. Nosotros deberíamos de ser la bendición al mundo, curándole su diabetes, curándole su hipertensión. Cada uno de nosotros deberíamos de ser un médico misionero. Y la gente viene, hermano, porque tiene necesidad. Si no, pregúntenle allá a mi hermana Dalila y verán. Ella nos puede decir cómo está testado, hermano, el sistema que hoy se llama quisque de medicina, de médico. La gente va buscando una solución y lo que encuentran es que los acaban de enfermar más. Dice, pero esto no es todo, fíjense lo que sigue diciendo. El acto capital, ¿qué es un acto capital? En Panamá le decimos la cereza del cake. ¿Cómo le dicen aquí a un dulce, a un pastel? La cereza de la torta. Ok, en Colombia es la cereza del pastel. En Panamá la cereza del cake. Es más americanizada. El acto capital, o sea, la cereza de la torta, será que, dice, que coronará el gran drama del engaño, será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Apocalipsis 13 nos está diciendo que actualmente hay entes que están trabajando para que el mundo entero, fíjense lo que dice el versículo 4, para que el mundo entero termine adorando ¿a quién? Al dragón, al dragón. Y la mente de cada uno de los seres humanos en el mundo está siendo preparada y adoctrinada para esto. Y ahorita yo les voy a mostrar un poquito cómo se está haciendo esto. Pero fíjense hacia dónde quieren llevar al mundo. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. Si hoy aparecen seres, hermanos, y solamente porque hablan bonito, arrancan un poco de personas y se las llevan, inclusive hasta llegar a hacerlas asesinar, hacerlas suicidar. Imagínense cuando aparezca este ser, que nosotros nunca jamás hemos visto eso, deslumbrando luz alrededor y mostrando al mundo algo que va a dejar perplejo al mundo entero. Dice, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El mundo entero gritando, hermanos, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a los discípulos cuando estaba en la tierra.
Esto es muy interesante, hermano. Sumamente interesante. Fíjense lo que está diciendo. El pueblo, ¿qué hará? Se postrará en adoración ante Él. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:4? ¿Qué hicieron? Ahora yo te pregunto, mi hermano, pocas cosas hay en esta tierra tan influyentes o tan poderosas como el poder de la influencia. El poder de la influencia, hermano, es algo que nosotros deberíamos de estudiar y ponerle mucho cuidado. Porque como decíamos esta mañana, muchos fueron llevados en la deportación de Daniel y sus amigos. Pero cuando fueron parados al frente de la estatua, ¿cuántos solamente quedaron de pie? ¿Y los demás qué se hicieron? ¿Terminaron? Postrados. Y ya nosotros hablamos la primera noche de cuál va a ser la táctica que el maligno va a utilizar para doblegar a las naciones. Y es el alimento, no lo pierdan de vista. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Un médico misionero, imagínense. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por Él. Y nosotros ahora decimos, cuando venga y diga eso, yo lo voy a descubrir. Allí entonces yo me doy cuenta de que no es Cristo. Mi hermano. El maligno, cuando aparezca en la tierra, va a aparecer, hermano, hechizando a la gente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si os dicen allá en las cámaras, ¿qué cosa? Es aquí, en otro lado, ay, lo miré, no tendrá nada que ver con esto. Fíjense, dice, declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a huir a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Si nosotros hoy, hermano, quebrantamos los mandamientos de Dios sin ninguna presión, nadie nos está viendo, nadie nos está obligando. Y sin embargo, tenemos tan poquita consideración por la santa ley de Dios. ¿Qué nos hace pensar que en ese momento de crisis nosotros vamos a estar de pie? Interesante. Solamente los que estén escudriñando la palabra de Dios en este tiempo, prendidos por fe de los méritos de Cristo y avanzando por donde el Señor dijo que deberíamos avanzar, van a poder resistir este engaño, hermano. Van a poder hacerle frente a la bestia. Fíjense cómo termina diciendo: como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. ¿Quiénes van a creer? Desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, va a terminar postrándose en adoración a este falso sistema. Vamos a continuar en Apocalipsis. Volvemos al capítulo 13, versículo 4. Dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron ¿a quién? A la bestia. Y decían: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y yo pregunto, ¿el mundo hoy se sorprende en pos de la bestia? ¿Sí o no?
Hoy el mundo entero piensa, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. ¿Que son cuántos años? 1260 años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y nosotros sabemos que el versículo 7, bueno, primero el versículo 5 se cumple desde el año 538, como ya lo comentábamos, hasta el año 1798, que fue el tiempo en el cual el papado pudo perseguir a los santos en la tierra de Europa. ¿Se acuerdan? Lo que se llamó Santa Inquisición, que realmente fue de santo no tiene nada, y persiguieron al pueblo de Dios. Por cierto, solamente les comento una cosa muy interesante. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios en estos últimos días, tenemos que estudiar el principio de la verdadera educación. A manera de comentario solamente se los digo. Cuando los pioneros huyeron de Europa por las persecuciones que se estaban dando por parte de la Iglesia Católica, ellos llegaron a América, tierra de libertad. Y dice el libro de Sutherland, por cierto, Sutherland, no sé si ustedes conocen quién fue Sutherland, ¿ok? Bueno, Sutherland fue el fundador de la escuela de Madison. ¿Ok? ¿Les suena un poco más la escuela de Madison? La escuela de Madison es el modelo educativo que Dios quiso plantar entre el pueblo de Dios para que fuera bendición al mundo en estos últimos días. Sutherland junto con Percy Magan se unieron y fundaron la escuela de Madison. La escuela de Madison, hermano, fue conocida como una maravilla, era un espectáculo al mundo. Y ese es el principio de la verdadera educación. Cuando nuestros pioneros vinieron de Europa para asentarse en el continente americano, cometieron un error gravísimo. ¿Y saben cuál fue? Ellos venían de allá huyendo de la opresión católica. Y dijeron, y plantaron aquí en Estados Unidos su bandera. Y dijeron, aquí vamos a adorar libremente y no queremos nada que nos oprima. Libremente, según el dictado de la conciencia. Pero cometieron un error gravísimo. Y fue que se trajeron el modelo educativo de allá, hermano. Y ese modelo educativo que ellos trajeron de allá fue inventado por los jesuitas. Y por eso hoy Argentina es 98% católica, ¿sí o no? Y la mensajera del Señor dice, hermano, como nunca antes necesitamos comprender el verdadero principio de la educación. Si erramos en conocerla, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Eso está escrito en mente, carácter y personalidad. Pero eso es parte de otro tema, ¿ok? Que ya pronto lo vamos a estudiar si el Señor nos presta la vida. Pero esa fue la táctica de los jesuitas. Ustedes ya conocen mucho más que yo sobre la orden de los jesuitas, ¿ok? Vamos a avanzar un poco, dice el versículo 7. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron. Fíjense cómo repite Apocalipsis 13 una y otra vez. ¿Qué cosa? Le adoraron, y le adoraron, y le adoraron. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo.
está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, hermano. Y yo creo que también debería de ser vuestra esperanza. Amén. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Todos los que creen, escuchen esto. Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida, esto no es solamente de palabras. ¿Cuál es la porción? Dice, todos los que creen que el Señor Jesucristo es su porción en esta vida, están dirigidos por Él y recibirán la señal, la marca de Dios, que muestra que son posesión especial de Dios. Amén. Pero fíjense que está diciendo que ¿cuál es su posesión? ¿Cuál es su posesión? Jesucristo. Todos los que creen que el Señor es su porción. Nosotros no tenemos nada en esta tierra, hermanos. Peregrinos, advenedizos, dice Hebreos. ¿Se acuerdan que lo leímos? Todos los que dicen que el Señor es su porción en esta tierra recibirán la señal, la marca de Dios. Yo quiero esa marca, hermano. Que muestra que son la posesión especial de Dios. Dícese de ellos, la justicia de Dios los precederá y la gloria de Dios será su retaguardia. Gloria al Señor. Todo aquel que reciba la marca del Señor, hermano, la justicia de Cristo irá delante de él. Y la grandeza del Señor irá detrás de él. El Señor Jesucristo guiándolo. El Señor Jesucristo guiándolo. ¿Sabe a quién guió el Señor de esa manera? A Abraham. Y Abraham tenía casa. Y Abraham tenía carro. Y Abraham tenía riqueza. Y Abraham tenía familia. Pero cuando el Señor se le apareció y le dijo, vete de tu casa, tu parentela, no dudó, sino que ¿qué hizo? Peregrino y advenedizo salió, no sabía para dónde iba. Y el mismo llamado nos está llegando a nosotros en este tiempo, hermano, a seguir a nuestro Señor. Dícese de estos. Fíjense lo que dice la palabra, Apocalipsis 12. No, perdón. Apocalipsis 7. Mire lo que dice Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7, versículo 13. Respondió uno de los ancianos diciéndome, estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Qué pregunta más preciosa, ¿verdad? ¿Será que él no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero fíjense la respuesta de Juan. Le dije, yo le dije, Señor, tú lo sabes todo. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo quiero ser uno de esos, hermano. ¿Quieres tú ser uno de esos? Pues entonces alístate en la fila del Cordero, hermano, porque lo que viene te va a poner bueno. Sigue diciendo Apocalipsis 13, versículo número 9. Y si alguno tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después de esto, dice el versículo 11, vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. El primero subía ¿de dónde? Del mar. Y el segundo, de la tierra. El mar significa ¿qué? Muchedumbre. Y sabemos que es el sistema católico romano. ¿Ok? En Europa. Y el segundo nace ¿de dónde? De la tierra. La tierra simboliza poca gente. ¿Ok? Entendemos entonces que es. Aquí nos va a decir quién es. Dice, y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Los cuernos como de un cordero y la voz de dragón del símbolo indican que una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. No pierdan esto de vista, es muy interesante. El hablar de la nación. ¿Una nación habla? No. Pero una nación habla por medio de ¿qué? De sus actos, de lo que, de sus enmiendas, ¿verdad? Constitutivas. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncian claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje ¿a quién? Al papado. ¡Wow! ¡Qué sorprendente lo que dice la profecía! Dice que terminará hablando ¿como qué? Como dragón. Estados Unidos es un país que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Dios ha hecho grandes cosas por este país, pero los hombres han transgredido su ley. Han estado haciendo una obra originada por el hombre de pecado. Satanás está llevando a cabo sus designios para comprometer a la familia humana ¿en qué? En una deslealtad. ¿Deslealtad a quién? Deslealtad a Dios. Precisamente eso es lo que plantea el nuevo orden mundial. ¿Y saben ustedes que el nuevo orden mundial también tiene mandamientos? Y ante el mundo, estas cosas son súper buenas. Por ejemplo, cuando yo vivía en la ciudad, yo recuerdo que yo salía a llevar a mi hija pequeña a la escuela. Y a mí me gusta mucho la moto, ¿ok? Yo prefiero la moto que el carro. Pues, en Panamá más, porque hay tanto, ¿cómo le dicen aquí? Embotellamiento. Tanto tráfico que uno no cabe, en carro te demora, lo que te demora 10 minutos en la moto, en carro te puede demorar hasta 1 hora. Así que imagínense ustedes la proporción. Así que yo salía de mi casa, solamente eran 100 metros para llegar a la vía principal y ya había allí una cámara. ¿Ok? Y tú arrancas por toda la vía principal y le das. En moto como unas 20 minutos. Y cada 100 metros tú encuentras cámara. ¿Para qué han puesto eso en las ciudades? Dicen que seguridad. Pero realmente nosotros sabemos que es control de las masas. Porque realmente la inseguridad, antes vamos para arriba. Y fíjense ustedes que el sistema satánico va cerrando cada vez más la brecha. Va cerrando cada vez más la brecha de la libertad. Va robándole a la gente la libertad. Va robándonos a nosotros nuestro derecho de expresión.
Y yo me ponía a pensar mientras iba en la moto, todos los días yendo, viniendo. ¿Será que yo tengo alguna oportunidad de escaparme ahí? ¿Ya conocen cuántas hijas tengo? ¿Ya conocen a dónde estudian? ¿Ya saben cuál es mi ruta? ¿Ya saben todas las cosas? Imaginen, solamente por ese estilo. Pero al mundo se le presenta como ¿qué? Como que es para seguridad. Y la gente lo abraza y dice, sí, necesitamos seguridad. Así está actuando Satanás en este tiempo. Crea una dependencia y luego entonces él mismo pretende contestar la dependencia. Crea la inseguridad y luego entonces da la respuesta a la inseguridad. Y la gente termina pidiendo a gritos, sí, pongan más cámaras por todos lados. Y la gente misma va a terminar pidiendo, hermano. ¿Saben qué dijo David Rockefeller? Rockefeller dijo, lo único que necesitamos para instaurar el nuevo orden mundial es la crisis adecuada. Y todo el mundo terminará pidiéndolo a gritos. Un engaño tremendo, hermano. Continúa diciendo el relato inspirado. La profecía presenta al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Bueno, gracias a Dios por la lluvia, porque si no fuera por la lluvia no hubieran entrado. Yo por molestar, tranquila. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón, dice la mensajera del Señor. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, pero ¿está qué? Está oculta. Aún los hombres que están ocupados en esta obra están ciegos. Los mismos hombres que están empujando estas enmiendas constitutivas están ciegos, no saben lo que están haciendo. Respecto a los resultados que seguirán a su movimiento, que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con esta situación. Lo que nos espera es una ¿qué? Guerra continua, en la cual nos arriesgaremos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la santa ley de Dios. Y cuando yo leo esto, hermano, yo me acuerdo lo que dice el libro de Hechos. El libro de los Hechos dice, cuando Pablo estaba en Atenas, dice que Pablo iba caminando por la ciudad y veía la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. ¿Y qué pasaba en Pablo? ¿Se quedaba tranquilo? ¿Se relajaba y disfrutaba la belleza de la ciudad? ¿Qué decía de Pablo? Dice que se enardecía Pablo, se enardecía su espíritu por dentro de ver la ciudad entregada a la idolatría. Y nosotros conocemos estas cosas, hermanos, y estamos viendo el cumplimiento. Y nosotros queremos domingo de playa. Irnos a las cataratas de Iguazú y estar tranquilos. ¿Qué contraste, hermano? Cuando si la sangre vería del virno, viendo todas las enmiendas constitutivas que se están pasando y todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Y tocando la trompeta certeramente, despertando al pueblo con respecto al tiempo que estamos viviendo. Ese es el ejército que el Señor está esperando que se levante, hermano. ¿Ustedes imaginan, hermano? La mensajera del Señor dice, con semejante ejército, como el de nuestros jóvenes bien entrenados, ¿ustedes saben lo que haríamos, hermano? Haríamos temblar este mundo, hermano, con este mensaje. Pero al parecer, dice ella, permanecemos dormidos como si nada estuviera sucediendo. Espero que aquí en Roca Misiones no sea ese el caso. Amén. Debemos arriesgarnos a todo, hermano. Nos espera una guerra, dice. Y tenemos que estar preparados para perder las propiedades, aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Reverend Herald del 1 de enero de 1889. Volvamos a la Biblia.
Vamos al versículo 12 del capítulo 3. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue ¿qué? Fue sanada. A ver si desciframos un poquito este asunto, ¿ok? Dice que ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién ejerce el poder de la primera bestia? ¿Quién? No. Volvamos a quién. La primera bestia es el papado. Estados Unidos. Volvamos al versículo 11. Recuerden que Juan está diciendo que después de eso vio otra bestia que subía de la tierra. Y se está refiriendo a esa bestia. Dice que hablaba como un dragón. Y esa misma bestia dice, ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿La primera bestia quién era? El papado. Ahora resulta entonces que Estados Unidos ejerce el mismo poder del papado en presencia de ella. O sea, en presencia del papado. O sea, los dos trabajando de común acuerdo. Dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella, ¿qué cosa? Adorar. Adorar. En contraste con eso, el mensaje del primer ángel nos dice que nosotros tenemos que adorar ¿a quién? A aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Pero dentro del plan satánico no hay lugar para la adoración a Dios. Dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. ¡Wow! ¡Qué sorprendente este asunto! Versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué? Y engaña, hermano. ¿Qué es engañar? ¿Qué es engañar? Hacer creer algo que no es. Muy bien, interesante. Hacer creer algo que no es. Ok. ¿Alguien tiene otra definición? Mentir. Yo no recuerdo lo que dijiste vos los otros días. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un engaño no tiene fuerza si no te engaña, si no te confunde. Yo te puedo dar una mentira a ti, pero si no te logro engañar, no te engaño, aunque la mentira sea mentira. La mentira, el engaño tiene que meterse ¿a dónde? En tu mente y hacerte cambiar tu ruta, tu rumbo. Entonces es un engaño completo, si no, no es completo. Aunque el engaño sea engaño en sí. No sé si logran entenderme el principio. Esto quiere decir lo que hemos venido diciendo todos estos días, hermano. La lucha por engañar al ser humano. ¿En dónde? En su mente. Esa es la guerra que Satanás está peleando en este tiempo. Dice que engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y ¿qué? Y vivió. Entonces se profetiza un movimiento que se está levantando asolapadamente igual al papado. Y que va a hablar como un dragón y va a llevar al mundo entero a que se postre en pos de la imagen de la bestia. Fíjense lo que dice el diccionario. Este es el comentario bíblico adventista con respecto a la palabra engaña. Dice, Jesús amonestó respecto a falsos cristos y falsos profetas, que se levantarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán
si fuera posible a uno de los escogidos, Mateo 24:24. Pablo declaró que el anticristo obraría en los últimos días con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Como una preparación previa para el Armagedón, ¿como una qué? Preparación previa para el Armagedón, los espíritus de demonios que hacen señales irán a los reyes de la tierra en todo el mundo, Apocalipsis 16:14. El mundo actual, por lo general, no cree en milagros. Lo que ciertos grupos afirman que son milagros, los escépticos lo atribuyen a circunstancias casuales, prestidigitalizando o fraude, prestidigitación. Los fenómenos físicos no tienen lugar en su esquema para lo sobrenatural. Satanás se alegra de que haya una incredulidad, pues así conviene a su propósito de engaño. Los versículos 13 y 14 del capítulo 13 revelan que cuando llegue el tiempo apropiado, Satanás empleará su poder sobrenatural de una manera especial para engañar. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres incapaces de explicar los milagros de Satanás los atribuirán al poder de Dios. Todo el mundo, dice, caerá en el engaño. ¿Saben ustedes? El otro día me puse a estudiar el mensaje del tercer ángel, el mensaje primero, segundo y tercer ángel. ¿Saben ustedes que en contraste con el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, Satanás también dio primero, segundo y tercer mensaje? ¿No sabían? No. Los mensajes de Fátima. Y resulta, hermano, que cuando me puse a estudiar esto, comencé a estudiar sobre el movimiento mariano. Y comencé a recorrer, mire hermano, y no hice una investigación inmensísima. Solamente allí en mi localidad comencé a mirar y a darme cuenta que en las entradas de los barrios, allá le dicen barrios, ¿cómo le dicen acá? ¿Barrios? En las entradas de los barrios, en la mayoría han hecho altares. Y en las casas la gente hace altares. En todas partes. Está lleno en todas partes. Y me puse a investigar en el internet y resulta que cada vez María se aparece más. Y cada vez hay más idolatría a esos espíritus de demonios. Y la gente va en pos de la adoración mariana. Y hace un par de años colocaron en todas las... allá les dicen paradas, aquí como le dicen donde para el autobús. Bueno, donde para el autobús, tú tienes que sentarte a esperar el autobús. Allí han puesto unas pancartas grandes en forma de publicidad. Y si vos sos de una empresa, vos pagás por derecho para poner tu publicidad allí. Hace como 1 año y medio salió un cartel que decía: al final tú vencerás. Y estaba la Virgen María así. Al final tú vencerás. ¿Quién lo mandó a colocar? Pero ahí estaba. Yo hasta le tomé fotos a eso y hice un file de toda esa fotografía. Y luego salió una película que se llamó, yo no sé si aquí vino, pero se llamó Maryland. ¿La vieron? Bueno, la película no, pero el cartel o la propaganda. Bueno, salía María con el mundo en la mano, hermano. Y eso lo pegaron por toda la ciudad. El movimiento mariano vivo, hermano. Y esos son los 3 mensajes satánicos. En contraste con los mensajes del Señor a través de sus ángeles. Dice la mensajera: ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Revenajera del 23 del 4 de 1889. Ahora, interesante el asunto, que la palabra nos dice que le fue dado
que le diese ¿qué? Vida a la imagen de la bestia. ¿Cómo está haciendo el maligno esto? Fíjense en el versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, ¿qué hiciera? Hablar. Hablara e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen ¿qué? Fuesen muertos. ¿Cómo habla esta imagen? Así mismo, hermano. Como habló la imagen en Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 7. No lo vamos a estudiar por cuestión de tiempo, pero estudienlo, hermano. ¿Cuál fue la táctica que utilizó el rey Nabucodonosor? Fíjense. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se niegan a rendir culto a ese falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio, o sea, en este momento, cuando todavía no se ha aplicado la fuerza, emplea la atracción. Así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. ¿Qué están utilizando? Es lo mismo que están utilizando ahora, hermano, y nadie se ha dado cuenta. Mire, el conflicto de los siglos dice, habla varias veces repite la mensaje del Señor. El decreto que violentará las conciencias, el decreto que violentará las conciencias. Y nosotros estamos esperando que venga la ley dominical y pensamos que cuando venga la ley dominical nosotros vamos a salir del sistema corrientito y el sistema nos va a dejar ir librecito. El sistema, hermano, hace años que viene acondicionando la mente de la gente. La mente de la gente. Y una de las atracciones más poderosas para llegar a tu mente directamente sin que tú te des cuenta y sin pedir permiso es la música. Eso fue lo que hizo, hermano, además de algunos otros aspectos, pero la más poderosa que utilizó el rey de Babilonia para hacer que el pueblo de Dios que había sido deportado se arrodillara fue la música. Por eso es que Daniel 3 dice que utilizaron címbalo y describe cada uno de los instrumentos que se utilizaron en esa ocasión. Así será ahora, dice ahí. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que los obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Fíjense el 16. Ya vamos terminando, nos faltan 3 versículos. Y hace que a todos, ¿a cuántos? A todos. Este sistema no va a perdonar, hermanos, ni niños ni ancianos. ¿A cuántos? A todos. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuántos quieren la marca de la bestia? Pero la están regalando, ¿por qué no aprovechamos la promoción? Nadie la quiere, ¿verdad? Nadie la quiere. Ni siquiera el peor borracho perdido del mundo la quiere. Pero la verdad, hermano, es otra. La marca de la bestia no va a ser puesta porque usted diga la quiero o no la quiero. Ya Satanás está condicionando las mentes para ese evento. Inclusive me atrevería a decir yo que ya hay mentes listas para eso. Y por otra parte el Señor nos está haciendo el llamado a nosotros porque quiere purificar nuestras mentes para poder plasmar su sello en ellas. Y que ninguno pueda ¿qué? Comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. Tengo aquí un par de noticias, hermano, para que nosotros veamos cómo va avanzando este movimiento. ¿Ok? No tengo mucho por cuestión de tiempo. Pero fíjense, esto fue en el 2014, 28 de mayo, dice, noticias actuales, Israel intenta convertirse en el primer país del mundo en renunciar al dinero en efectivo. Aunque se pretende desangrar el mercado negro, el sistema facilitaría una amplia vigilancia de los ciudadanos por parte del Estado.
Esa es la razón por la que los gobiernos piensan en una sociedad sin efectivo. Esto les proporcionaría una herramienta inmensamente poderosa ¿de qué? De vigilancia. Pero cuando yo me di cuenta de esto, hermanos queridos, yo comencé a echar el cassette para atrás, para atrás, para atrás. Y me pregunto, ¿cuándo comenzó esto? La tarjeta. ¿En qué año comenzó, hermano? Hace como 100 años que ya Satanás está avanzando con esto. ¿Y nosotros? Fíjense, hermano, cómo pretenden esclavizar el mundo. Israel no es el único país que avanza hacia una sociedad sin efectivo. Se estima que en Suecia solo el 3% de las transacciones se realizan con dinero en efectivo. Y algunos bancos de este país ya han renunciado al dinero en metálico. Aproximadamente el 80% de las transacciones de los consumidores de Estados Unidos se llevan a cabo vía electrónica. Fíjense en esta noticia del 25 de marzo del 2014, salió en la revista Dinero. Insisten en eliminar, esto es en Colombia, el uso del efectivo. La Asobancaria considera que este es el único mecanismo de aumentar la inclusión financiera. Además, se reducirían problemas de corrupción y lavado de activos. ¿Ok? 28 de julio del 2010, dice, en Suecia, el dinero podría ser pronto cosa del pasado. No hay razones prácticas claras hasta donde puedo ver para seguir utilizando billetes y monedas. A todo este estado de cosas, hermanos, y viendo lo avanzado que está el sistema, porque podríamos comentar muchas otras cosas, pero por causa de tiempo no alcanzamos. Pero pongámonos a pensar solamente un momento, hermanos, cómo ha avanzado la sociedad en pro de este movimiento desde hace 100 años para acá. Yo creo que hace 100 años para atrás no había cédulas, ¿o sí? ¿Había cédulas? ¿Qué es eso? ¿Qué es cédula? No, cédula de identidad, carnet de identidad. Documento. Eso quiere decir que por casi 6.000 años el ser humano vivió sin documento de identidad. ¿Y quién inventó el documento de identidad? Y parece algo como, che, ¿de qué estás hablando? Pero pongámonos a pensar y verdad, hermano. ¿Quién inventó, por ejemplo, un pasaporte? Eso de que para yo poder ir a otro país tengo que pedir permiso. ¿Quién le dio a ellos el derecho de eso? Ya no podemos salir, ya no podemos movernos libremente, hermano, porque el nuevo orden mundial, el maligno está cerrando este asunto, aprisionando cada vez más las masas. ¿Cuál es la respuesta de Dios para esto, hermanos? Vamos a leerlo rojo nomás. Dice, nos habían quitado, dice, en el tiempo de angustia, nos habían quitado nuestros recursos de modo tal que no podíamos ni comprar ni vender. Y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo. Muy pronto, dice, la riqueza acumulada, ¿qué cosa? No tendrá ningún valor. Así que mejor, hermano, que hoy comencemos a hacernos tesoros ¿a dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. A medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar, como Tony, laboriosamente, ¿para qué? Ayudar a abrir el camino para que otros hermanos, ¿qué?
puedan salir, hermano. El plan del Señor no es que nosotros salgamos despavoridos, hermano, dejando a nuestros hermanos tirados atrás. El plan del Señor en este tiempo es que nosotros salgamos en comunidad, hermano, y tratemos de ayudar a otros hermanos para que puedan comprender estas cosas y puedan salir, hermano. Escuchen lo que les estoy diciendo. Todo el que permanezca en el sistema satánico de las ciudades va a terminar doblegado por la opresión de la bestia. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer en la ciudad? ¿Quién va a dejar que sus hijos se mueran de hambre? ¿En la ciudad? ¿A dónde vamos a sembrar? ¿En el pavimento? El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios. Llevar nuestras familias lejos de las ciudades es mi mensaje. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro, el problema de comprar y vender, ¿qué pasará? Será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales. Y el Señor Jesucristo toca la puerta de nuestros corazones y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Señor Jesucristo está retornando, hermanos, y prueba de ello es lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo. ¿Quién dirá: yo listo estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí? El Señor les bendiga mi deseo de oración, hermanos. Meditemos en todas estas cosas seriamente, hermanos, porque no crean que estamos jugando. Hay un poder opresor fuerte que está trabajando tras telones para quebrantar las conciencias del mundo entero. Y la opresión es fuerte. Si ahora es fuerte, imaginen lo que va a pasar en un par de años. No sabemos lo que pase ahorita en septiembre, hermanos, con la visita del Papa a los Estados Unidos. Fíjense en los movimientos mundiales que están aconteciendo. Fíjense en Cuba, una nación que no había abierto las puertas a los Estados Unidos y ahora son los mejores amigos. La guerra que se está viviendo en el Medio Oriente, hermano, estaba profetizada en la Biblia, en la palabra de Dios. Profetizada de una manera sorprendente, hermano. Y eso estaba para los ultimitos días de esta tierra. Así que preparémonos pues con todo lo que tenemos, hermano. El Señor nos está esperando y nos está necesitando. Que el Señor les bendiga, es mi deseo de oración. No teman, hermano, no teman. Que el Señor ha prometido que si nosotros avanzamos conforme a su plan, Él va a proveer para nosotros y para nuestra familia. Amén. Pero como Abraham, tenemos que tener fe. Esto es un movimiento de fe, hermano. Esto es un movimiento de fe. Solo confianza plena en el Señor. ¿A dónde vamos a ir? Yo no sé. Lo único que yo les puedo decir es que cuando yo entendí esto y me puse en las manos del Señor, el Señor me abrió la puerta, hermano, que ya al último yo no sabía ni para dónde irme. Allá tengo un terreno, hermano, ¿usted cree que es mentira? Allá tengo un terreno, hermano, que yo no pude irme a vivir para allá. Y el amigo que me lo cedió está en Estados Unidos y me dijo: mira, yo tengo el terreno ahí y puedes vivir hasta que Cristo venga si quiere. Con casa y con todo. ¿Y saben qué me toca hacer? Ir los domingos a limpiarlo y a mantenerlo pues más o menos presentablecito, porque no puedo. Otra finca de 8 hectáreas, un hermano de Estados Unidos me dijo: te la pongo en tus manos. Tiene 1 hectárea sembrada de coco, hermano. Tiene limones, aguacates, comida por todos lados. Y no pude atenderla porque no hubo quien me ayudara. Salió la que estamos ahorita. Y yo no tengo nada, no tengo ni un centavo partido por la mitad.
Para poder venir para acá, hermano, tocó hacer maravillas. Pero el Señor va delante de nosotros, hermano, despejando el camino. Amén. Pero lo que le trato de decir es que estos movimientos son por fe en Cristo el Redentor. Y Él va a ir delante de nosotros. Terminemos de la siguiente manera, si me permiten un segundito. Fíjense ustedes eso. La última citica ya, hermano. No tenemos afán, hermano, ¿verdad? No tenemos afán. Fíjense en Éxodo 19, hermano. Éxodo 19, esto es una promesa lindísima que no puedo irme sin dejárselas en esta hora. Versículo 5. Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Porque qué? Mía. Porque mía es que es la tierra. Qué precioso si obedecemos la voz del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es mi deseo de gracia. Damos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Los esperamos en el próximo encuentro.